que me parece, no tanto en el sepultamiento del complejo de Edipo, pero sí en el yo y el ello, cuando Freud plantea la salida del Edipo por la vía de la identificación, que también está planteada en el sepultamiento del complejo de Edipo, hay algunos puntos de atolladero, digamos, o de dificultad teórica. Y además hay conceptos que son enigmáticos, como el concepto de identificación primordial. Hoy vamos a intentar hacer un recorrido, por lo menos situar esos puntos de dificultad. Y ahora vamos a ir. Y después vamos a ver en Lacan lo que llama, lo que él toma como los 3 tiempos del Edipo, pero va a tener, son 2 capítulos de este seminario, el seminario 5, que es las formaciones del inconsciente. Con esto vamos a empezar la semana que viene. Entonces, a esos atolladeros teóricos, a esos puntos de impas de Freud, vamos a empezar a tal vez resolverlos con la orientación de lectura que nos va a dar Lacan. ¿Cómo los va a leer Lacan? A través, digamos, armando, elaborando el concepto de metáfora paterna, ¿sí? Pero nosotros venimos hablando de la función paterna, entonces vamos a ubicar esta función paterna en Freud, que ya ubicamos algo en Tótem y Tabú, vamos a seguir, vamos a retomar hoy por el sepultamiento y plantear algunas cuestiones en el yo y el ello, ¿sí? Y vamos a dejar abierto, volviendo después a Edipo, a lo que plantea respecto a la sexualidad femenina en el sepultamiento del complejo de Edipo, vamos a dejar abierto las posibles, no sé si respuestas, pero la lectura que produce Lacan de estas dificultades que nos plantea Freud. Al menos yo lo veo así respecto a las identificaciones. En los capítulos de Lacan, ¿sí?, que vamos a tomar más adelante, van a ser, fíjense, están en este seminario 5 que se llama Las formaciones del inconsciente, está en el material que ustedes tienen, y los capítulos van a ser el 9, el 10 y creo que el 11 también. Los nombres de esos capítulos son: el 9 se llama La metáfora paterna. El 10, los 3 tiempos del Edipo, que ahí vamos a hacer eje. Y el 11, también los 3 tiempos del Edipo, parte 2. Entonces, una advertencia, digamos. Les digo de nuevo, porque veo que están anotando. La metáfora paterna es el 9, los 3 tiempos del Edipo, el 10, los 3 tiempos del Edipo 2, el 11. Todo dentro de lo que sería el seminario 5, que se llama Las formaciones del inconsciente. Está en el material que ustedes tienen, de la cátedra, que está en el aula principal. Fíjense que esos capítulos de Lacan están en un gran apartado. Vieron que así como teníamos la tópica de lo imaginario, los seminarios están como divididos en apartados, y esos grandes apartados tienen varios capítulos. Ese va a estar en uno que se llama La lógica de la castración. Es decir, que va a ubicar el tema, la cuestión de la metáfora paterna en la lógica de la castración, ¿sí? O sea que eso ya nos da una idea de la orientación de lectura de Lacan. Cómo va a ubicar la lógica de la castración produciendo el movimiento al interior del Edipo. Casi le diría produciendo estos tiempos del Edipo, ¿sí? Bien, eso no está tan así en Freud. Podemos ubicarlo, pero también hay otras respuestas que da Freud a lo que él llama la salida del Edipo como sepultamiento, ¿sí? Bien, vamos a Freud. Volvemos a Freud. Entonces, esto queda como algo que nos va a permitir leer esas dificultades, esos atolladeros de Freud, al menos en parte, ¿no? Es un ordenador importante. Y vamos tal vez hoy a marcar una dirección que nos lleve a Lacan, ¿sí? Una dirección en estas dificultades del texto freudiano. No tanto en el sepultamiento del complejo de Edipo, que, claro, digamos,
va definiendo las operaciones que son determinantes para la salida del complejo de Edipo y queda ahí, pero no las explica del todo. Entonces tenemos que ir a otro texto de Freud, que está en el yo y el ello, para pensar en esas operaciones que permiten la salida del Edipo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos marcado un par de cosas del sepultamiento? Todavía estoy ahí, ¿sí? En las páginas, acuérdense, en el sepultamiento del complejo de Edipo, que está publicado en 1924, o sea, es más o menos contemporáneo, pero agrega algo al yo y el ello que no está en el capítulo de las identificaciones del yo y el ello, ¿sí? Entonces, que igual es terriblemente complejo ese movimiento de identificaciones que a veces uno queda mareado, digamos, ¿no? Como lo va planteando Freud. ¿Me escuchan bien, no? ¿Estamos bien? Hoy estamos mejor, ¿vieron? Mejoré la tecnología. Vamos a ver si funciona. Ahí está Jessica. Sí, la computadora grande cambia un poco la cosa. Bien, entonces, ¿se acuerdan que habíamos ubicado el momento de elección? O sea, hay una elección que decíamos que era una especie de elección forzada, ¿sí? Como que Freud primero trabaja en el varón, pero en ese punto hay algo similar en la niña. Después las salidas son asimétricas, pero también está como forzada una elección, ¿sí? Está obligada a elegir. ¿Y por qué era una elección forzada? Porque eligiera lo que eligiera, implicaba una pérdida. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? ¿Sí? Lo que se pone en juego en el complejo de castración es la posibilidad o la inscripción de la pérdida del objeto. ¿Cómo se pierde? Podríamos decir. El modo en el que se resuelve esto produce una significatividad, decíamos. Tomábamos este término de Freud que para mí es maravilloso. Produce significación. Retroactivamente, ahora lo vamos a ver con las identificaciones, resignifica las pérdidas anteriores, ¿se acuerdan? Como vimos en organización genital infantil, y a su vez produce significatividad para todas las elecciones y pérdidas posteriores para el sujeto. Esto lo planteaba en relación a la masturbación infantil, esa significatividad, pero lo podemos generalizar, es decir, ¿cómo se inscribe? Dígame si voy rápido, bajo. ¿Cómo se inscribe la pérdida del objeto incestuoso? ¿Sí? En términos freudianos, Lacan le va a dar otra vueltita a esto, pero en términos freudianos sería la pérdida en relación a la elección incestuosa. Del padre, de la madre, negativa, positiva, mezcla. Vieron que por ahí dice que hay una cuestión cruzada, pero ahí hay una pérdida. Eso se pone en juego a partir de la castración, cuando se pone en juego algo narcisista. La pérdida del objeto incestuoso se va a inscribir a partir de poner en juego algo del propio cuerpo, que se puede perder o de lo cual la niña se siente privada. Entonces, anuda esa pérdida del objeto incestuoso al propio cuerpo. Bien, eso es lo que hay que resolver. Ahí estamos, en ese impasse, en esa complejísima situación, y el modo en el que se resuelva produce significatividad, ¿sí? Tiene como efecto significación, sentido, para las futuras elecciones de objeto y también las pérdidas. Si hay elección, se puede perder. Entonces ya Freud acá nos dice algo, que como el complejo de castración, porque si quedáramos en el cuento del Edipo, estaríamos en esta cuestión de que la elección de objeto incestuoso es prohibida, está prohibida, ¿no es cierto? Pero no hay otra forma de inscribir esa prohibición si no es poniendo en juego el cuerpo, el propio cuerpo.
Y eso es el complejo de castración. Entonces ahí hay un anudamiento de la transmisión de la ley a una pérdida, a una posible pérdida, que se pone en juego en el propio cuerpo. O sea, toca el narcisismo, ¿sí? Acá Freud en el yo y el ello dice que el yo es una proyección del cuerpo. Entonces el yo es el cuerpo propio, ¿sí? Bien. Entonces, la castración anuda la transmisión de la ley propia del Edipo, que se, digamos, cuyo mecanismo es el complejo de Edipo, podríamos decir, cuya correa de transmisión es el Edipo, anuda la transmisión de la ley al cuerpo. Poniendo en juego la posibilidad de una pérdida. Por esto, Freud va a decir que la elección es de tipo narcisista, en el caso del niño, ¿no? En la niña va a ser de otra manera, pero tal vez recupera algo de eso de lo que se siente privada, ¿se acuerdan? Porque la niña va por la vía de la ecuación simbólica, ¿no? Esto es muy importante, digamos, porque algo de esto simbólico, para que se inscriba y tenga significatividad retroactivamente y a posteriori, tiene que anudarse al cuerpo. ¿Sí? ¿Y cómo se anuda el cuerpo? Bueno, acá está para que ustedes, no lo voy a desarrollar ahora, pues no terminamos más, pero para que ustedes repiensen cuando hablábamos de pulsiones y represión. ¿Cómo se anuda el cuerpo? Por la vía de la masturbación. La masturbación, en este caso, la descarga genital de la excitación sexual perteneciente al complejo, ¿sí? Porque esa masturbación fálica es la que va a ser prohibida y la que va a portar la carga de la prohibición. Entonces se va a reprimir. Bueno, este es el conflicto. Entonces podemos pensar ya en Freud que el complejo de castración es una especie, podríamos pensar, de engranaje que permite el movimiento en el Edipo. Es ese complejo de castración, que se acuerdan que si hay complejo de castración está operando la premisa fálica. Decíamos, si hay falo hay castración. No hay falo y puede o no haber castración. Si hay falo, hay complejo de castración. Si hay premisa fálica, se va a encontrar con ese conflicto. Esperen que busco un caramelito. Entonces, podríamos pensar que el complejo de castración es lo que permite el movimiento y los pasajes al interior del Edipo. ¿Sí? Y por supuesto la resolución. Pero Freud va a decir, esto es lo que va a tomar Lacan después, en los tres tiempos, ¿sí? Pero para que esto ocurra, no es, dice Freud, sin la función paterna. Este movimiento que produce el complejo de castración entre los personajes del Edipo, podríamos decir, ¿sí? Entre esos lugares, ¿sí? En el Edipo, no va a ocurrir sin la acción, podríamos decir, o sin que opere esta función paterna. Que Lacan la va a trabajar como metáfora paterna,
Pero en Freud la vamos a encontrar muy complejamente y muy como, ¿cómo les diría? Como diversificada, como veíamos la otra vez en Tótem y Tabú. ¿Se acuerdan? Solamente había marcado esto de los dos padres, de los dos momentos del padre, ¿sí? Como que no podríamos hablar de un padre, ¿sí? Sino que para que exista esta función en tanto simbólica, tenían que estar estos dos momentos que ubicábamos en Tótem y Tabú. Hoy lo vamos a retomar. Pero entonces, para que se produzca, para que la castración permita ese movimiento en el Edipo, esos pasajes que lleven a una resolución, a la represión, al sepultamiento, tiene que operar la función paterna, dice Freud. ¿Cómo lo piensa Freud? Lacan lo va a tomar como metáfora y Freud lo piensa por la vía de las identificaciones. Y ahí nos metemos en un flor de bollo. Vamos a ver qué podemos recorrer de eso. Entonces sí voy a tomar un poquitito de lo que dice Freud y voy a saltar de nuevo, como la vez pasada, al capítulo 3 del Yo y el Ello, pero hoy vamos a darle un poquito más de vueltas, ¿sí? ¿Quieren? ¿Estuvieron viendo algo de todo esto? Yo escuché un poquito los teóricos de Alex, que le da una vuelta muy interesante, muy interesante. De hecho, voy a tomar algunas cosas. Y ustedes lo vienen, escucharon en el teórico, trabajaron algo en los prácticos seguramente, con el sepultamiento, con el yo y el ello. En realidad el tema de las identificaciones es un tema que queda planteado en esta materia. El año que viene supuestamente lo van a trabajar más. Pero bueno, nos metemos y nos metemos. Ya que hay que leer ese capítulo, vamos a ver qué podemos sacar de ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, claro, porque acá Freud dice, bueno, esto se resuelve así, pero, a ver, no es tan sencillo. Él dice, en este conflicto triunfa normalmente. ¿Cómo es lo normal? ¿Qué es lo normal en Freud? ¿No? Porque justamente con el sepultamiento del complejo de Edipo aparece esta pregunta por la normalidad. ¿Vieron? Él lo utiliza varias veces. Y es como una especie de entrar en el imperativo categórico, entrar en la legalidad, entrar en la norma, ¿sí? Lo que habitualmente ocurre, pero a su vez no es algo que está determinado por la especie ni por la herencia. La herencia lleva al sujeto a una elección. Hay que ver qué hace con esa herencia cultural, filogenética, etcétera, etcétera. Eso no está determinado. Entonces, ¿qué sería la norma, lo normal? Dice Freud, en este conflicto triunfa normalmente el primero de esos poderes. El yo del niño se extraña del complejo de Edipo. Este se extraña, lo va a llamar después sepultamiento, y después va a tener una discusión consigo mismo sobre si es lo mismo sepultamiento que represión. Algo habíamos hablado la vez pasada. Después de última retomamos un poco esto. En otro lugar he expuesto el modo en que esto acontece. Ahí va, a ese otro lugar vamos a ir ahora. Y acá se arma el lío, a ver si alguien lo pesca ese lío. Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación. Entonces, si puede salir del Edipo es por la vía de la identificación. La identificación edípica, como identificación secundaria, en los términos que la plantea Freud acá, implica introyectar en el yo, no incorporar, porque la incorporación queda como eh, circunscripta a lo que es la identificación primordial, ¿no? Esa incorporación que tiene un rasgo, un carácter de oralidad. Acá habla de introyectar en el yo un carácter, un rasgo del objeto, en tanto se pierde ese objeto. Pero entonces entra en contradicción. Ahora vamos a verlo. Las investiduras de objetos son resignadas. Entonces, si se resignan, se sustituyen por identificación. ¿Qué quiere decir? Que el yo toma para sí algún carácter parcial, un rasgo parcial de ese objeto. La autoridad del padre
y acá claro, como se le complica esto, dice, o de ambos progenitores, introyectada en el yo, que no es lo mismo que la incorporación, que supone una especie de masividad, ¿no? Que después vamos a ver que no es tan así, pero en principio introyectar implica tomar para sí un rasgo. Forma ahí el núcleo del super yo. Y esta es una idea fundamental, que es la que toma Lacan para pensar la metáfora. Toma prestada del padre su severidad y perpetúa la prohibición. O sea que esta identificación le permite tomar ese rasgo de severidad, de autoridad del padre y perpetuar la prohibición. Pero eso implica la constitución del ideal o del super yo. Que ahí Freud, vieron, no es el mismo que el ideal del yo del que hablamos en narcisismo, pero tiene una relación. Pero acá incluye también la prohibición y la distancia con ese ideal propia del super yo. Entonces acá empiezan a confluir varias líneas de teorización de Freud. Vamos a ir bien despacito. Entonces, al tomar prestada esa severidad del padre, ¿sí? Es decir, solo tomando del padre este carácter de la prohibición, puede perpetuarla para el yo. Y a su vez asegura así al yo contra la investidura libidinosa de objeto. ¿Sí? Entonces acá empieza esta cuestión que él va a decir todo el tiempo, y que es la ambivalencia puesta en juego en la identificación al padre. ¿Sí? Toma algo y se opone a algo al mismo tiempo. ¿Sí? Que era lo que veíamos en Tótem y Tabú. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo, bueno, y esto lleva a la desexualización y sublimación. Eso por ahora lo dejamos en suspenso, porque vamos a ver de qué trata esta identificación. Vamos un poquito al yo y el ello, a ver qué nos dice de estas identificaciones. Primero él va a decir, al principio del yo y el ello, que el ideal del yo, ¿sí?, es una diferenciación al interior del yo. Primera cuestión. Podríamos decir, ya acá, en todo este texto, en el yo y el ello, digamos, el yo va a perder absolutamente su unidad, digamos, no hay unidad narcisística del yo. El yo está en permanente tensión con el ello, con las exigencias del super yo, con el mundo exterior, ¿sí? Parece como una especie de instancia de negociación. Pero el yo aparece como algo que se va diferenciando del ello. Ahora vamos a ver cómo. Mientras que el ideal del yo, por esa introyección, primero incorporación y después introyección, produce en el yo una diferenciación. Como si ese ideal del yo planteara al interior del yo una exterioridad, ¿sí? Una diferenciación que no se salda nunca. Eso que yo les leía la vez pasada, la distancia entre el yo y el ideal, ¿sí?, no se salda nunca. Esta diferenciación al interior del yo produce una especie de exterioridad interna. Ese ideal del yo es como una especie de, entonces, tomando el término de Freud, diferenciación al interior del yo produce una exterioridad que a su vez es interna, porque el yo ya no se va a desembarazar nunca de ese ideal, de esa prohibición y también de esa aspiración. ¿Sí? Recuerden lo que vimos en el narcisismo. ¿Se acuerdan? El ideal del yo era este intento de recuperar, o sea, tiene una beta narcisista, implica una elección narcisista, la salida del Edipo. Es una elección narcisista, elige el propio cuerpo, elige el yo,
pero en tanto lo elige, se divide. Introyecta la prohibición, introyecta algo exterior. En el narcisismo, el ideal del yo era un intento de recuperar aquel narcisismo perdido, pero incorporando ya las prohibiciones, las admoniciones, las leyes y todas las figuras, ¿se acuerdan? De autoridad, ¿se acuerdan? Pero que van a estar investidas desde ese narcisismo, de un intento de recuperar el narcisismo. Vamos a ver qué vuelta le damos para entender esto. Entonces, solamente esto, el ideal del yo o el super yo como diferenciación en el yo, como incorporar, introyectar, incorporar primero, introyectar después, algo que permanece exterior, diferenciándose, diferenciando al yo. A su vez, Freud va a decir, y esto es muy importante, dos cosas respecto a ese ideal del yo, super yo. Una, que su génesis está en la identificación primordial al padre. Génesis como un origen que tiene un carácter mítico. Vamos a ver cómo lo relacionamos con el mito oral, ¿sí? Pero él lo dice así. En la fase primitiva oral del individuo es por completo imposible, claro, porque, bueno, primero, paro por ese lado, vuelvo. Ese ideal del yo tiene este origen en la identificación primordial al padre, que es algo bastante enigmático. Freud lo define ahí como que es la primera relación de objeto, pero donde todavía no habría objeto. En eso la diferencia, claro, es que en eso la diferencia de la identificación secundaria, donde sí hay objeto y se pierde. ¿Sí? Entonces, esta es una distinción, por lo menos clave para entender lo que es incorporación y lo que es introyección, como introyectar un rasgo del objeto en tanto objeto que se pierde. ¿Sí? Estas son las identificaciones edípicas. Pero el heredero de esa identificación edípica es el ideal del yo. Entonces nos la complica y dice que la génesis de ese ideal del yo es una identificación anterior, primordial. Ahora vamos. Primordial, que se da por incorporación. Entonces dice que es la primera relación al objeto, donde en realidad no es objeto. Exacto, un objeto que no está o un... A ver, espera, Rocío, que se me fue. Bien esa pregunta. Espera, ¿eh? Un objeto que no está o un objeto perdido. Perdón, no escuché bien. No, las identificaciones edípicas, ¿sí? Claro, muy bien. Las identificaciones edípicas, como identificaciones secundarias, ¿sí? Son identificaciones que se cruzan, después vamos a ver que se cruzan, a rasgos de un objeto que se pierde. ¿Cuál? El objeto incestuoso. Pero no queda muy claro. Pero bueno, pongamos que es eso. Es ese tipo de identificación que es parcial, que es a un rasgo de ese objeto que se pierde y se erige en el yo. Se introyecta. Espera, un segundito. Y en la incorporación no hay objeto. Eso sería la cuestión. Que esta es la pregunta, o sea, ¿qué dice un objeto que no está o un objeto perdido? Son dos distintos. En la identificación primordial, todavía no hay dice Freud, una relación de objeto. Es como la relación primera, querer incorporar ese objeto. Y para colmo dice que es el padre primordial. Mientras que en la edípica sí se pone en juego la pérdida de objeto y entonces identificación a un rasgo parcial de los objetos, ya es de los objetos, después van a ver que Freud dice que hay como que puede haber identificaciones cruzadas ahí de esos objetos en tanto perdidos. Sí, ahora, esto es la separación, para entender, ¿eh? Bien, sí, no. Ahí voy, María. Sí, Agustina. Ahora tomo la pregunta de María. No, por ahí pienso esto que esta identificación primordial al padre
que es tan originaria, puede ser que no haya objeto porque tampoco haya un yo en ese momento. Excelente, Agustina. Excelente, excelente. Eso lo plantea Alex. Claro, claro. Dice, el yo es endeble, dice. ¿Viste? Dice, en ese primer momento el yo es endeble. Estaría como este ello que porta sobre sí la transmisión filogenética, la herencia filogenética, y el yo como tal no se constituye. Ahí voy a lo que dice María, pero quiero aclarar una cosa, que por ahí sirve para todo. Voy a tomar algo de Curie, que no está en el libro, es otro libro sobre las identificaciones, pero a mí me ordenó mucho, por lo menos un ordenador, no quiere decir que esté toda la respuesta acá, ¿eh? Pero él dice, como que este problema de las identificaciones ubica distintos tiempos. Una cosa sería el tiempo del originario, o como me preguntás vos ahí, María, la génesis del ideal del yo. No, justamente, la génesis del ideal del yo. El ideal del yo, es verdad, es el heredero del Edipo. Entonces, se constituye a partir de la identificación secundaria del Edipo. ¿Sí? ¿Ven la pregunta de María? Profe, no entiendo. ¿La génesis heredal del yo es la identificación edípica? Sí, digamos, para ser correctos diríamos, ese ideal del yo se constituye a partir de las identificaciones edípicas, de la pérdida puesta en juego de los objetos edípicos, o el yo, o el pene, o la madre. Bien, ahora, Freud va a decir que la génesis, el origen, que esa identificación edípica tiene su génesis en otra identificación, que es una identificación primordial al padre. Esa es la que estamos tratando de sacar como en las ecuaciones, porque realmente es un enigma. La vamos a sacar. X igual a algo vamos a poner. No sé bien a qué. Esto esta diferenciación que hace Curie, no lo voy a encontrar ahora, pero era algo así. Hay un tiempo del origen, digamos, hay un tiempo primordial, que es este de la identificación primera, que Freud ubica ahí la génesis, el ideal del yo, como el antecedente del ideal del yo, podríamos decir. Si esto no está antes, no podría darse esta identificación secundaria. Es como una condición. No lo garantiza, pero es necesario que de lo que es el comienzo. ¿El comienzo de qué? Del yo. Y ahí tomo lo de Agustina. O sea, diferenciar lo primordial, la identificación primordial al padre. El comienzo lo podemos ubicar en el narcisismo primario, esa nueva acción psíquica que ubicábamos en el estadio del espejo. Un primer momento en el desarrollo del yo. Y lo originario lo vamos a ubicar en la función paterna, no en el padre primordial, sino en todo caso, como esta idea del padre primordial le permite a Freud construir esto que en Lacan va a ser más claro, pero en Freud está, la función del padre. O sea, esto de que haya un padre primordial, el padre edípico, el padre idealizado, el padre real, el padre que se construye como mítico, esa cantidad de padres, digamos, hace a la función paterna. ¿Sí? No hay un padre como el personaje paterno, sino que ese personaje paterno está en referencia a este padre mítico. Entonces, una cosa es lo originario, lo primordial, y otra cosa es el comienzo. Cuando puede empezar el yo, ese primer momento en el desarrollo del yo, que lo vamos a ubicar más en el narcisismo primario. Entonces, esto anterior es como vos decís, Agustina, ¿hay un yo ahí? Porque Freud dice, el yo era endeble todavía. ¿Sí? Entonces, no hay objeto porque no hay yo. Sino que nosotros lo podemos pensar, no desde Freud acá, pero sí lo podemos pensar en todo lo que vinimos viendo, por ejemplo, en relación a la vivencia de satisfacción. No hay un yo, hay una realidad psíquica anterior donde ese niño, ese yo, ese cuerpo está en posición de qué respecto a la madre que designa, que nombra, que da sentido a
digamos, mediante signos a las necesidades del niño. Entonces, ese niño, en ese primer tiempo, en ese tiempo primordial, ¿en qué posición está? ¿Qué les parece? No hay yo y no hay objeto para el yo, sino que, ¿qué les parece? ¿En una posición narcisista? Antes, porque en el narcisismo, digamos, cuando se va constituyendo el narcisismo, algo de ese yo, digamos, ese yo libidinizado como una especie de totalidad, se diferencia del objeto. Pero esto parece un momento anterior, primitivo, como objeto. Exactamente, Rocío, como objeto. ¿Sí? Entonces es muy interesante, vamos a tomar las dos lecturas, lo que dice Agustina y lo que dice objeto de deseo del amor de la madre. Exacto. Entonces, que esto, si escuchan el teórico de Ales, ahora le voy a decir cómo lo plantea. Entonces, no hay yo, dice Agustina. Todavía no hay un yo. Entonces, se pone en juego la relación más primitiva, dice Freud, al objeto. Y él pone que ahí se trata de una identificación primordial al padre. Pero la que se pone en juego para que se produzca esta incorporación es la madre. Que provee desde su deseo los signos de amor, que nombran las necesidades del niño. Entonces sería como un primer tiempo necesario para la constitución después del yo. Donde eso que es una primera realidad psíquica queda necesariamente, alienadamente, en este lugar de objeto para el otro. Ales lo dice de esta manera, pero está después acá en Freud, lo que incorpora es ese lugar vacío del objeto. En este texto de Freud es el objeto para el ello, porque dice que el yo endeble termina siendo un objeto del ello, pero a su vez es enredadísimo Freud. El ello sería una especie de digamos, como decantación de todos los yo transmitidos filogenéticamente, pero la cuestión es que el yo lo que incorpora, que esto después va a ser trabajado de distintas maneras, también por Lacan, en Freud, en Psicología de las Masas. ¿De qué se trata lo que incorpora en ese primer tiempo? No es un objeto. Entonces, esta incorporación, ¿con qué tiene que ver? Con un vacío, pero con un vacío que hace a qué? Al lugar de ese yo como objeto. Un lugar primordial donde él es objeto del otro que lo nombra, que nombra ese cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo demandante, de amor. Como dice acá, muy bien lo dice Jessica, objeto de deseo, del amor de la madre. Pero lo que se transmite en ese deseo, en ese amor materno, que de algún modo anuda ese cuerpo, mejor dicho, ese soma al lenguaje y lo vuelve cuerpo, porque a ver, un cuerpo es cuerpo si es cuerpo para otro. Si no es un puro soma, diríamos, ¿no? Es masa, ¿se acuerdan que la otra vez les decía? No hay, es masa si no hay una exterioridad. Un cuerpo es en exterioridad interna. De algún modo lo que incorpora esa realidad inicial es la posibilidad de ser objeto para otro.
es un primer tiempo de ese yo, que todavía no es el narcisismo. Y eso lo enlaza, dice Freud, filogenéticamente, o sea, a la especie, a la herencia. Es decir, que hay algo en la transmisión materna que vincula ese cuerpo al padre en tanto padre primordial. ¿Y cómo era ese padre primordial para poder transmitirse? ¿Qué vimos en Tótem y Tabú? No importa que ahora suene difícil, vamos a ir como anudando esos términos. Pero ese padre primordial, el padre de Tótem y Tabú, se pone en juego en la transmisión en tanto padre como el padre de la horda es el padre... Simbólico, ¿no era? Claro, simbólico porque es asesinado, el padre muerto. Funciona como padre en tanto muerto. ¿Sí? Entonces podríamos decirlo así. El niño incorpora esa función del padre primordial en tanto se vuelve objeto del deseo materno. Un primer tiempo. Pero que se vuelva objeto no es que sea el objeto. Por eso me gustó esto que trabajaba Alex, que él dice, en tanto incorpora el vacío para poder ser objeto. ¿Qué quiere decir? Que incorpore el vacío para poder ser objeto. Que entre él y el objeto de deseo de la madre hay una diferencia. No es lo mismo. Y ahora van a ver cómo esto no es ningún delirio, porque después lo vamos a ver cuando volvamos a Edipo. Esa diferencia entre el cuerpo del niño y el objeto de deseo de la madre es lo que se incorpora mediante la identificación primordial. Es el padre, es ese padre en tanto padre muerto el que traza esa diferencia. Es la traza de esa diferencia, podríamos decir. Es complejo, pero vamos a ir de a poquito. Sigamos con Freud. Porque Freud nos está hablando todo el tiempo de esa diferencia, aunque no queda del todo claro. Fíjense. Entonces él dice que en esa primera... lo que pasa es que nosotros siempre damos lo que hacemos, que ahí sí estamos muy marcados por la lectura de Lacan, es, aunque en Freud está, pero no está puesto esta función de la madre o del deseo de la madre, pero sí está puesto esto del yo como objeto. Entonces, ¿cómo el yo es objeto del ello? Eso es lo extraño, porque aparece el yo como un yo activo, un sujeto, ¿no? Que introyecta, que incorpora, pero a su vez es objeto, es ese yo endeble, es ese yo que es objeto del ello, y a su vez el ello pareciera estar en el lugar de la transmisión filogenética, como la herencia, ¿no? De todos los yo libidinizados. Entonces, ¿cómo es eso? Es un yo que es objeto, pero claro, no ubica este operador fundamental para el cual sí nos basamos en la lectura de Lacan del deseo de la madre. No lo ubica acá Freud. ¿Saben dónde lo ubica? Que por eso yo quiero hacer todo este recorrido y volver ahí. Cuando habla de sexualidad femenina. Ahí lo va a ubicar. ¿Sí? Que está al final del Edipo. Porque todo esto tiene sentido, todo esto que yo les estoy diciendo tiene sentido. A ver cómo Victoria Favalí, demasiada ambivalencia. ¿Qué querés decir? No, está bueno, pero a ver, la ambivalencia, ¿qué es la ambivalencia respecto al padre? Veámoslo eso.
porque ahí está esa incorporación de la diferencia. Ah, también con el yo y el ello. A ver, bueno, vamos viéndolo, vamos viéndolo. Pero es verdad lo que vos decís, porque Freud marca todo el tiempo respecto a esa identificación primordial al padre, que de entrada, todo el tiempo, además lo dice muchas veces, siempre en la identificación al padre hay ambivalencia. ¿Y se acuerdan qué era? La ambivalencia que era amor al padre, deseo de muerte. ¿Sí? O sea, se amaba a ese padre en tanto se lo hubiera matado. A ese padre mítico. Claro, sí, sí, sí. Pero la identificación ambivalente, la ambivalencia tiene que ver con la identificación al padre. Exacto. Entonces, en esa identificación al padre primordial, tomada del modelo de tótem y tabú, ¿qué pasaba? En tanto lo mataban y lo masticaban, lo volvían ideal, a condición de devorarlo, de destruirlo. Entonces, ese ideal es un ideal imposible, ¿se dan cuenta? Eso se incorpora en la identificación, ¿sí? Esa distancia entre ese padre idealizado y el padre, en tanto, transmisor de la ley. O sea, hay que matar a ese padre en tanto, el que sabía sobre el deseo, el que tenía omnipotencia sobre los cuerpos. Ese padre es el que muere, ¿sí? Y que se manduca. Y a su vez, por esa vía, dice, se toma algo de su fuerza. Entonces, en esa ambivalencia está este vacío o esto que se transmite en la identificación primordial. ¿Por qué? Porque en el momento de buscar la identidad con el padre se lo destruye. O sea, la mayor alteridad, comerlo, destruirlo, trozarlo, manducarlo, está en la búsqueda de identidad. Entonces, ya que ustedes me corren, yo avanzo, porque ustedes van diciendo y yo agrego. Esa identificación primordial incluye, digamos, incorpora la imposibilidad de identidad. No es lo mismo identificación que identidad. Esto es muy importante, también lo aclara Alex, y también tiene que ver con la discusión sobre identidad respecto a los géneros, digamos, ¿no? Como que no es lo mismo identificación. Si supone este momento primero de la identificación primordial, implica incorporar esa alteridad radical respecto al padre. Cuando se busca la identidad, al mismo tiempo se lo destruye. No hay posibilidad de identidad. Como si incorporáramos esa diferencia, ¿no? Entre el padre, en tanto padre ideal, y el padre, en tanto transmisor de la ley, el que juega en la transmisión de la ley. Pero al mismo tiempo que el niño se identifica con el padre, sigue siendo deseo de la madre. Es que ahí está, tal vez no sea el padre como personaje. Por eso es el padre primordial. Porque la identificación al padre produce la diferencia entre el niño y el objeto de la madre. Claro, exacto. Esto del deseo de la madre, que es diferente, tiene que ver con el falo, la diferencia niño y ese espacio vacío. Exactamente. Entonces, acá estamos con la función paterna. Esa incorporación del padre primordial, lo que incorpora es ese vacío que permite la diferencia entre el niño, muy entre comillas, porque ya ni sabemos que es el niño, y el falo. La niña y el falo. No hay identidad. Por eso es función paterna, por eso es padre muerto, por eso cuando decimos el padre de la horda primordial, por eso pasamos por ahí y dijimos, no era un padre. No el, que se acuerdan que iba justo porque ustedes preguntaron ese día, dijeron, bueno, pero si el padre está, si el padre no está, si el padre, como dice, la Candy es gracioso, dice, es banquero,
es un vago, es músico. ¿Funciona esta identificación? No se trata de eso. Se trata de eso que el niño incorpora en esta primera posición de objeto, que es la diferencia entre el cuerpo del niño y ese objeto, que ya se constituye entonces como una mediación entre el niño y la madre. Por eso pasamos por Tótem y Tabú, porque estaba el padre, que además, eso, saben que yo no me había dado cuenta, en Tótem y Tabú está, después en Psicología de las Masas no está tan así, pero es verdad que Freud ahí no habla de padre cuando habla del jefe de la horda primitiva, habla del jefe de la horda, del mono, como que lo tomaba de Darwin, pero no habla de padre, como que padre es efecto de esa operación, ¿sí? Que en el asesinato lo constituye como mítico, ¿sí? Y produce esta posibilidad de estar todos atravesados o marcados por esa ley, por la prohibición. Es como si no pudiéramos decir, hay un padre, es este, ¿no? Es la función que resulta de esa operación de identificación. Pero, que no es solo esta identificación primordial. Requiere del segundo momento de la identificación edípica. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Bueno, ahora para un poquito, preguntan, y vamos a llegar en el mismo texto de Freud, que esta identificación primordial, su sentido, su significatividad, va a establecerse a posteriori a partir de la identificación edípica. Hay algo que queda planteado ahí, pero no se resuelve aún. Para un poquitito y vamos charlando si quieren. Pero las preguntas veo que están muy en tema, lo han leído o lo han escuchado, están ahí. Lo escucharon tal vez de Alex o lo trabajaron en los prácticos o lo están leyendo. Jessica, en los tiempos de Edipo, Lacan, claro, por eso vos llegaste un cachito más tarde. Yo lo que decía era que Lacan, como él plantea después los tiempos del Edipo, utilizando el falo como operador del movimiento, de los lugares en el Edipo, va a reordenar la cuestión de la identificación en Freud. ¿Sí? Porque Freud vamos a llegar al punto donde Freud llega a una especie de atolladero, de impas. Pero a ver cómo lo planteas vos. En los tiempos del Edipo, Lacan sería la segunda. Claro, donde el padre ocupa el lugar de la ley, pero no está sometido a la ley. Claro, pero exacto, es en ese tiempo, ese padre terrible del padre de la horda, ¿sí? Es un padre que retroactivamente se construye como tal. ¿Sí? Exactamente, pero vamos a ver que después eso Lacan ya lo va a trabajar directamente en relación al niño puesto en este lugar de objeto de deseo. Exacto, no es el mismo el padre edípico que el padre de la horda. Ahí lo podemos ir pensando. Con esto que trae Jessica viene bárbaro. Lacan es esa diferencia, pero en Freud también, porque están las dos identificaciones. La identificación primordial al padre, a ese padre primordial, que lo vamos como, es como que hacemos así, miren, como si yo dijera, para entender qué dice Freud ahí, vamos entrando por distintos lugares, lo vamos aproximando, porque no lo dice del todo, es enigmático. Fíjense, Lacan después lo trabaja en varios seminarios y le da una vuelta y no lo termina porque dice, ¿qué es esto de la incorporación? Dice, ¿qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Digamos, ¿qué se pone en juego? ¿El cuerpo? ¿Qué se pone en juego? ¿El ser? ¿Se transmite el ser? ¿Y cómo se transmite el ser? ¿Incorporando qué? Entonces él dice que lo que se transmite, lo que se incorpora es la esencia ausente del cuerpo, ¿no? Como que ese cuerpo es tal si su esencia, digamos, si hay una esencia ausente respecto a que es un cuerpo, digamos. En lo que nosotros estábamos diciendo, en tanto hay una diferencia entre ese cuerpo del niño y lo que aparece como objeto de deseo de la madre. ¿Y cómo aparece ese objeto de deseo de la madre? ¿Cómo el niño puede pescar esto? Bueno,
Pensemos en esos primeros tiempos donde la palabra de la madre, mediatizada por su deseo, nombra la necesidad del niño. Ahí establece esa diferencia entre el cuerpo y el objeto. ¿Se dan cuenta? ¿Vieron el apuntalamiento freudiano? Cuando vimos el apuntalamiento, que decíamos, bueno, está la necesidad del niño, pero ¿qué es la necesidad? Porque ya el niño entra en este mar del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es la necesidad? Y es la necesidad, es la interpretación materna, la lectura materna de esa necesidad. Esa lectura materna, esos signos de amor, como decía bien creo que Jessica, ofrece la madre, produce esta identificación. Porque diferencia ese organismo de ese cuerpo anhelado, esperado. Agujerea el cuerpo, agujerea el soma. Es como un primer tiempo de la pulsión. Por eso Freud dice que el ello toma al yo como objeto. Es como el primer momento de la pulsión, ese autoerotismo primordial que no era el yo todavía. Son los efectos de esos signos de amor de la madre en ese cuerpo inerme que responde de algún modo. No se preocupen que está grabándose. Por ahí digo muchas cosas, pero a ver, pregunten así, retomo. Pero se va pescando esta idea, es decir, ¿cómo juega ese padre? Entonces, ¿para quién juega ese? Podríamos pensar, ¿para quién está jugando ese padre primordial? Si esa identificación se pone en juego en estos primeros momentos donde los signos de amor de la madre nombran ese organismo como un cuerpo para otro, ¿sí? Y en ese punto se juega la transmisión del ser. Pero la transmisión del ser, en tanto no es también, es y no es. Esa diferencia es la que se incorpora. Voy a hacer una síntesis a ver si se pesca. El apuntalamiento. La distancia, ¿se acuerdan que decíamos? La necesidad del niño, lo que la madre ofrece. Esto tiene como efecto una zona erógena, un cuerpo erogenizado. Ese cuerpo erogenizado sería la marca en ese cuerpo de esta incorporación, de esta distancia entre el niño y el objeto esperado. Por eso muchos dicen que esta incorporación lo que hace es un vasijamiento del cuerpo, produce un primer agujereamiento de ese cuerpo. Primer tiempo del circuito pulsional. Pero la significatividad de esta identificación, sería una investigación también, no se termina de cernir, de definir, de determinar, hasta que no se encuentra con la diferencia de sexos. Porque Freud dice que, bueno, a ver, ¿alguien escuchó a los teóricos? ¿Cómo lo comentaba eso, Alex? ¿Alguien escuchó algo o charló algo? Porque veo que por ahí en el práctico de Jorge han estado trabajando algo. En términos súper recontra freudianos. ¿Cómo lo piensa Freud? Esperen que descanse un poquito. Porque hay varias vueltas para pensarlo. Voy muy rápido, ¿se va entendiendo lo que quiero decir? ¿Se va pescando? A ver. Victoria. Pregúntame algo para ordenarte vos, desde donde vos lo estás pensando, desde donde vos lo estás entendiendo. De a poquito, sí. No, perdón. Son muchas cosas, es como que voy ahí, todavía no puedo ni formular preguntas, es como que estoy ahí todavía pensando muchas cosas. Pero bueno, entonces vamos a ordenar. Lo que pasa es que las preguntas a veces me llevan a dispersarme, si no yo iría más así, siguiendo el texto de Freud más despacio. Pero a veces como ustedes mismos enganchan, ustedes me hacen el multitask, el hipertexto, claro, entonces yo contesto las preguntas y trato de explicar las preguntas
porque en realidad no quiero, a ver, no quiero salirme de la argumentación de Freud acá. Porque si yo me voy a la argumentación de vivencia de satisfacción, de Lacan en los tres tiempos y qué sé yo, sí, todo engancha, pero es muy difícil pescar todo, es verdad. Vamos a Freud, sigamos con Freud en el yo y el ello, que ya cuando ustedes lo lean van a ver que no es fácil, digamos. Sí, sí, ¿viste? Tal cual, disculpen, lo que pasa es que yo a veces por ahí contesto las preguntas y me voy. Quiero decir esto, volviendo a la pregunta de Agustina, que está en el texto. Ella dice, pero ¿no será que entonces esta relación todavía, esta identificación primordial es incorporación? No hay relación de objeto, porque el yo todavía es endeble, sí. Es más, podríamos decir, todavía no hay un comienzo del yo. Por eso ubicaba este de primer momento pulsional, digamos, ¿no? No hay un momento, hay como algo, la incorporación que hace lugar a que después se constituya un yo. ¿Sí? Pero como una relación primaria que engancha ese cuerpo, ¿sí? Ese organismo, a la herencia filogenética. Y dice Freud, acá coincide ontogénesis, la génesis individual, con filogénesis. Se engancha en la herencia filogenética. Incorpora esa herencia. Pero claro, si nos quedamos estrictamente con Freud, que nos habla del padre primordial, nos es muy difícil pensar esto. ¿Cómo se transmite ese padre primordial? Por eso hicimos jugar al deseo de la madre, ¿sí? Que nombra este cuerpo, o quien cumple la función materna, antes de que aparezcan las preguntas por las familias contemporáneas, que seguramente van a aparecer, y que justamente si lo podemos pensar como funciones, podemos entender más, ¿sí? ¿Quién transmite esta función paterna? Esa función paterna separa el cuerpo del niño del objeto de la madre, aunque al principio tiene que incorporarlo a ese objeto y ponerse como objeto. Por eso me gustó mucho cómo lo planteaba Alex, porque él dice, lo que incorpora es un vacío que le permite que ahí el yo sea objeto. Si incorpora un vacío, no es el objeto, sino que hay un lugar para el objeto y después lo ocupa el yo. Esa es la diferencia. Esa es la función del padre. Diferenciar el niño del falo. En definitiva. Eso es lo que se incorpora. No el padre, no el falo, la diferencia. Es lo único que lo puede encadenar a la especie. A lo humano. ¿Y por qué tomaba lo de la vivencia de satisfacción? Si los signos de amor de la madre nombran ese cuerpo, ¿sí? Eso no quiere decir que ese cuerpo sea esos signos. ¿Eso se entiende? ¿Vieron? Por eso hablamos de apuntalamiento. Hay una distancia entre ese cuerpo y lo que esos signos de amor nombran. Lo que incorpora. Claro, pero vos a su vez antes habías dicho como que también ese cuerpo era cuerpo porque era nombrado por otro. Claro, bueno, ese soma, entonces, ahí está. Bien. Ahí va. Claro, la diferencia entre soma y cuerpo. El cuerpo, perfecto. Gracias, Marlene, es verdad. Es cuerpo porque es un cuerpo para otro. En eso incorpora el ser humano, digamos, ¿no? Bueno, ahora, en ese mismo ser para otro, ese ser para otro no es lo mismo que ser eso. ¿Sí? El para otro instaura esa distancia entre el soma, ese cuerpo del niño, que no, digamos, y el cuerpo para otro. Vamos a hacerlo así, porque si no, no se va a entender.
¿sí? Entre ese cuerpo del niño que es verdad, a partir de la identificación primordial, que es la incorporación de la traza fálica, o sea, de la diferencia entre el niño y el falo, o la niña y el falo. Todavía no. El paso, no te apures, Jessica, que después me dicen que voy muy rápido. El paso del ser al tener es posterior y necesita de la identificación secundaria, el Edipo. Acá estamos en el plano del ser. ¿Entendés, Jessica? Contéstame por acá. Acá estamos en esta... Ah, claro. No, está, pero eso es posterior. Eso implica la castración. Mientras que acá estamos en un primer tiempo donde lo que incorpora es la posibilidad de ser para otro. Pero en el ser para otro también se incorpora que no es exactamente eso que es para el otro. No hay una identidad entre el cuerpo del niño y lo que es para otro. Incorpora la diferencia. Por eso es función paterna. Bueno, a ver, avancemos un poco, capaz que ahí se ordena. Dale, Victoria. No, solo como quería sumar también para por ahí ordenarnos un poco y leer solamente la definición de identificación que aparece en el diccionario de psicoanálisis, que está bueno, o sea, porque tiene que ver con todo esto que estamos charlando, y dice, proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones. Bien. Como es de la personalidad, la diferencia, constituirse y separarse al mismo tiempo, como todo eso que venimos. Lo que pasa, pobre Jessica, dice, vamos y venimos tanto en la vida del niño que ya me pierdo. Claro, pero lo que pasa es que ese ir y venir tiene que ver con que la castración va a resignificar esta identificación primordial, pero no puedo avanzar porque ustedes me preguntan, pero lo que vos leíste, Victoria, está muy bien, pero corresponde a la identificación secundaria, a la edípica. Como que esta identificación primordial, como es por incorporación, supone una operación distinta. Freud va a hablar de 3 identificaciones en psicología de las masas. Ay, I'm sorry. Pero bueno, por ahora estamos con las 2 identificaciones, la primordial al padre y la edípica. Podemos decir que si se da esta identificación primordial al padre, podemos pensarlo así, al padre en tanto función. Por ahora pensémoslo así. A ver, incorpora, mediado por el deseo de la madre, esta función paterna, digamos. Pero no se pone en juego todavía para el niño. Para el niño se va a poner en juego la castración. ¿Sí? Porque Freud, ¿y cómo lo podemos entender en Freud? Freud va a decir que el sentido, la significatividad, a ver, Rocío, entonces la ley no solamente es para el niño, también es para la madre, exactamente. Bueno, ¿escucharon esto de la metáfora del cocodrilo? De la madre cocodrilo. A ver si se los puedo... Bueno, pero esperen, no, porque si no me voy a adelantar para otro lado. Vamos... El profe el año pasado decía que las madres eran devoradoras de psicología. Claro, ¿la madre es devoradora? ¿O eso es un fantasma? Digamos, ahí está la cuestión. Esto queda como una fantasía, ¿sí? Porque el niño reconoce el deseo de la madre en algún punto hay un deseo... Hoy leía esto. Freud discutía con Otto Rank, creo que es, el tema del trauma del nacimiento. Si lo traumático para el niño era salir de la madre, o lo traumático, dice, Freud discutía esto, porque para Freud lo traumático era la posibilidad de volver a entrar en la madre. La posibilidad de acomodarse perfectamente a las fauces maternas. ¿Sí? Esto es lo traumático, digamos, y esto es lo que se reprime. ¿Sí? Pero claro, eso sería si el niño encajara perfectamente en el molde de esas fauces. Pero la función paterna es el palo que obstaculiza que esas fauces se cierren.
y que el niño se acomode a esa boca, a esas fauces. Ese palo que impide en la madre cocodrilo que trague a su cría es esto que se incorpora, esto que hace obstáculo al retorno, digamos, al vientre materno en todo caso, o a quedar tomado, devorado por la madre, es lo que se incorpora en la identificación primordial. Esa primera diferencia entre el niño y esto que sería el molde de lo que la madre incorporaría o se tragaría. Entonces es muy interesante porque este padre primordial es una función transmitida por la madre, por ese deseo de la madre. En tanto es deseo. Si es deseo, está poniendo en juego esa función paterna, que es lo que el niño incorpora en la primera identificación. Ahí sí, ahí veo que va un poco más. Entonces, claro, entonces la ley es para la madre, exactamente. Y lo que pasa es que esto no se define ahí, dice. Profe, Sí, déjeme ir a la entonces, secundaria. Dale. la función paterna entonces, digamos, se constituye en base al deseo materno. No sé si se constituye, no hay una sin otra. Por eso es interesante esta pregunta que ustedes hacían la vez pasada de ¿tiene que estar el padre ahí presente o esa función paterna se transmite por la vía del deseo materno, que diferencia al niño de aquello que colma su deseo? Perdón, ¿lo puedes repetir porque se me cortó Sí. justo? No, sí, por ahí vi que se congeló. Claro, porque esto hace a lo que vos, no sé si vos o quién preguntaba la vez pasada, bueno, si es necesario que esté el padre presente, o esta función paterna que se incorpora en esta primera identificación, donde el niño es objeto, ¿sí? Esta primera posición de objeto del niño, ¿sí? Esa primera identificación incorpora la función paterna, que es aquella que diferencia al niño del objeto. Como que son las dos cosas. Es objeto, pero no se lo traga, no lo devora. Pero a su vez tiene que ser objeto. Tiene que ser objeto para constituirse, para erogeneizarse, para este primer tiempo de erogenización, pero a su vez no coincide con el objeto, no hay identidad. Por eso es fantástica la metáfora del padre totémico, porque en el mismo momento que se busca la identidad se lo destruye, se incorpora algo de un vacío, de una diferencia con eso que se incorpora. No, es una, ojo que es una concepción compleja. Déjenme avanzar un paso más porque van a ver que eso va a ordenar y tiene que ver con lo que decía Jessica, que vamos y venimos. ¿Por qué vamos y venimos? Porque la significatividad de esta identificación primordial va a depender de las identificaciones edípicas. Eso lo dice Freud. Por eso dice que es ambivalente. Puede ir para un lado o para el otro. Puede identificarse al padre para odiarlo, puede identificarse para ser él en relación a la madre. Esa identificación primordial es ambivalente. ¿Para qué lado va? ¿Qué orientación toma? Va a tener que ver con cómo se resuelven las identificaciones edípicas. Y fíjense, bueno, no quiero detenerme mucho por acá, pero en el ejemplo que da en la melancolía, dice que, bueno, acá toma algo, Victoria, de lo que vos traías como una cuestión así más general de la identificación, que tenía que ver con describir como una especie de erección de objeto en el yo. ¿Sí? Pero esto se produce en tanto ese objeto se inscribe como perdido, ¿no? Se resigna el objeto. Estas serían las identificaciones edípicas, secundarias. Entonces, no se puede incorporar ese objeto como totalidad, no se puede buscar la identidad con el objeto, sino que de algún modo el yo toma un rasgo de ese objeto
y constituye el ideal, aquello por lo cual ama a alguien o quiere ser amado. ¿Se acuerdan en el ideal del yo, en narcisismo? ¿Qué toma del objeto? Aquello que lo hace amable o que le permite encontrar en otro un rasgo del objeto, ¿sí? Que después lo va a usar para pensar la transferencia, por ejemplo, ¿sí? Esa es como la definición más general de identificación. El tema es cómo se cruzan en el Edipo. Y este cruzamiento de las identificaciones, que queda raro, porque vos decís, si elige a la madre como objeto y se identifica al padre desde un punto de vista de hostilidad, ¿por qué se identifica al padre si el objeto que pierde es la madre? No le cierra ahí a Freud la teoría, ¿se dan cuenta? Claro, ahí vamos. Entonces, lo importante es ubicar de esto de la melancolía, que él ubica, espérenme una cosita, que toma la regresión al mecanismo de la fase oral, facilite o posibilite la resignación del objeto. Es decir, que toma estas identificaciones propias de la melancolía, que sería una identificación de tipo oral, ¿sí?, como una regresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es volver a un tipo de identificación. ¿Qué es lo que provoca la regresión? El encontrarse con una pérdida de objeto. Si hay regresión, es porque hay un encuentro con una pérdida. Y la pérdida sabemos que se pone en juego en la castración. Los estoy llevando a un lugar, pero ya vamos a ver a dónde. Entonces, esto sí me parece una definición interesante, que por ahí retoma lo que vos decías, Victoria, y trata de articular las distintas identificaciones. Y dice lo siguiente: como fuera que fuese este proceso muy frecuente, porque acá Freud se enreda, porque dice, pero a ver, ¿cómo va a quedar esto? ¿No? Dice, sobre un proceso muy frecuente, sobre todo en las fases tempranas del desarrollo, y puede dar lugar a esta concepción. Seguimos en la página 31. El carácter del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto resignadas y contiene la historia de estas elecciones de objeto. Lo que pasa es que la incorporación como identificación primordial es un momento anterior, lógicamente, donde el yo era objeto. Esto es lo que me parece que hay que ubicar, que todavía no era yo, donde el yo hacía lugar a esta posición de objeto, ¿sí? Incorporaba ese vacío que le permitía ubicarse como objeto de la libido del otro. Bien, entonces después dice, bueno, acá trabaja esta idea en la relación del yo y el ello, que por ahora lo dejamos un poquito en suspenso, y dice, la transposición así cumplida mediante en esta introyección del rasgo de los objetos resignados en el yo, permite una transposición del libido de objeto en libido narcisista y la constitución del ideal, como lo veíamos en narcisismo, ¿sí? Entonces, sigamos un poquito. Entonces, claro, acá dice, bueno, a ver, yo tengo estas identificaciones objeto del yo. Dice, pero ¿cómo se distribuye esto? Si estas predominan, se vuelven intensas, hiperintensas, ¿cómo sabemos cuál es el destino, cuál es la función de estas identificaciones? Y hay algo que no está acá, pero me parece que es importante señalarlo, está en Psicología de las Masas, y de algún modo Freud dice esto. Él va a decir que desde el punto de vista metapsicológico,
no terminamos de ubicar, vieron que dice la intensidad, cuál va a predominar, si va a tomar la identificación positiva, la identificación negativa, a la madre, al padre, ambas, ¿sí? Pero él va a decir que el destino de estas identificaciones, la función de estas identificaciones, no la vamos a resolver metapsicológicamente. Solo podemos darnos cuenta cómo funcionan a partir de la clínica. Y específicamente a partir de escuchar los síntomas. Entonces ahí vamos a saber qué identificación está en juego. Y da el ejemplo de Dora y de esta nena que tiene la tos de la madre, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, pero en esos dos ejemplos, tanto en Dora, que toma un rasgo del padre, como en esta niña que toma un rasgo de la madre, que es un rasgo por identificación a la madre, en tanto querer ocupar el lugar de la madre, y Dora, que es una niña y que se identifica al padre y su objeto de amor es el padre, ¿cómo Freud pesca cuál es la identificación que funcionó ahí? A partir de escuchar el síntoma. O sea, hay algo que no se termina de resolver acá. ¿Cómo van a funcionar? Si no es por los efectos en las formaciones del inconsciente. ¿Cuál va a predominar? Si va a ser una identificación positiva, en el sentido de identificarse al padre para tomar como objeto a la madre, identificarse a la madre tomando como objeto a la madre, que Freud da un ejemplo acá. La niña identificarse ir al padre en busca de el sustituto del pene, al no encontrar esto, que no lo va a encontrar, no puede abandonar al padre, sino que se identifica al padre y toma una posición histérica o masculina, ¿sí? Es decir, no sabemos todas estas derivaciones de las identificaciones, como si no estuviera la definición ahí, sino en lo que se escucha en la clínica de los síntomas. ¿Sí? ¿Pero qué se va a fijar Freud? ¿El monto de afecto o el representante de la representación? ¿Qué es lo que mira la clínica? ¿Cómo funciona el síntoma? Porque el que escucha. Claro, ¿qué representa ese síntoma? Porque Dora reproduce la tos del padre. Y la niña, el otro ejemplo que da en Psicología de las Masas, reproduce la tos martirizadora de la tos de la madre, pero esa tos es martirizadora en tanto ella ocupa el lugar de la madre, inconscientemente. ¿Sí? Entonces, lo que representa ese síntoma, no tanto como monto de afecto, sino su representación, nos va a decir algo de cómo están funcionando las identificaciones, como sosteniendo esa formación de síntoma. ¿Sí? Sí, profe, yo venía pensando, no sé si esto tiene que ver o no, pero me hacía ruido esto de que se plantee tipo 3 tiempos del Edipo y veníamos dando antes como 3 tiempos de la represión. Nada, me parecía que no era tan casual tampoco y que seguramente tenía que ver porque todo lo que estamos diciendo acá del Edipo son cosas que después se reprimen, digamos, o que tienen diferentes representaciones, como decíamos acá, para pasar de esta primer representación, digamos, a una segunda. Hay una ambivalencia que va y viene, como dábamos antes con la represión originaria y la represión propiamente dicha. Perfecto. Hay creo que esto lo hemos hablado, no hay una especie de simultaneidad que vos dijeras primer tiempo, acorde primer tiempo del Edipo. Igual los 3 tiempos del Edipo ya es una lectura de Lacan. En Freud estamos como que lo edípico y el complejo de castración resignifica, le da sentido a esto que se define como primordial. Como si pudiéramos decir, no hay tiempo primordial hasta que no se da la salida del Edipo. Yo sé que es complicado, pero es como si dijéramos, algo ahí se repite por primera vez, ¿no? Uno dice, ¿qué es lo que había antes? Y lo que había antes se reconstruye a posteriori. Así funcionan los tiempos. Entonces, no hay una coincidencia tiempo a tiempo, como si dijéramos una simultaneidad entre los tiempos de la represión y los 3 tiempos del Edipo. Pero la constitución edípica permite que funcionen estos 3 tiempos de la represión, ¿sí?
como si dijéramos, el sepultamiento de algún modo establece, fija eso reprimido primordial. Porque ya cuando vos estás digamos, a partir del sepultamiento, en la desexualización, ¿sí? La sublimación o simplemente la desexualización, la latencia, ya estamos en los síntomas, ya estamos en el tercer tiempo de la represión. Es como si dijéramos, ese sepultamiento, ese ir al fundamento, establece lo primordialmente reprimido. De algún modo es así. Pero lo establece a posteriori, porque estas representaciones están jugando en las distintas fijaciones pulsionales y en algún momento algo queda primordialmente reprimido. Hay un autor que dice esto, dice, el sujeto en la castración se constituye como dividido, es como si al haber castración podemos decir hay división inconsciente, hay reprimido primordial. Pero lo que no puedo ubicar yo es como una coalescencia tiempo a tiempo, porque eso sería forzar los términos, digamos. Aparte que los 3 tiempos son en Lacan. No, sí. Yo digo como, bueno, un poquito de ordenamiento, digamos, o algo de relación hay entre esos. Era una cosa que venía pensando, pero ahora me queda más claro con esta explicación tuya, por eso lo traía a colación, digamos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el ordenamiento, como decía Jessica, vamos y venimos, nos sentimos desordenados, porque el ordenamiento ya no es cronológico. Ya no es primero una cosa y después otra. Esto nos da vuelta a la cabeza, nos quema la cabeza, ¿por qué? Porque a partir de la castración el Edipo se define lo primario. Pero esa huella, ¿estaba o no estaba? Claro que estaba, pero su significatividad para después la va a cobrar a partir de cómo se resuelve el Edipo, cómo se va al fundamento, o cómo se reprime en el caso de la niña. Eso da significatividad. ¿Qué es la significatividad? Tomando lo que vos decís, las representaciones que ya estén en lugar de aquello reprimido primordial, ya que ya sean sustitutos o formaciones del inconsciente. ¿Se entiende? Déjenme llegar a este atolladero de Freud para ver para dejar planteado cómo lo va a resolver Lacan, que por supuesto nos va a facilitar mucho porque nos va a ordenar, pero es interesante lo que plantea Freud también. Porque Freud va a decir que el sentido, bueno, esto que estoy diciendo, como que el sentido de esa identificación primordial, es decir, porque él dice las identificaciones edípicas se van a apoyar en esta identificación primordial al padre, pero ¿qué define que sea a la madre, al padre pero hostil, al padre para estar en una relación de objeto a la madre? ¿Cómo se define eso? ¿Se acuerdan cómo dice Freud que se define? Porque ahí es como, para mí llega a un punto de no saber cómo se define. Y ahí sí nos viene bien Lacan para leer esto. Esperen que Marco, les leo un par de párrafos para que se queden pensando en todo caso, si no se acuerdan. Dice, ahora bien, como quiera que se plasme después la resistencia del carácter frente a los influjos de las investiduras de objeto resignadas, es decir, estas investiduras de objeto que al resignarse, de algún modo se introyectan al yo como un carácter del yo, ¿no? Los efectos de las primeras identificaciones, las producidas a la edad más temprana, serán universales y duraderos. Ahí tiene algo de esto de la Überdrang, de la represión primordial. De los retoños me hace acordar de eso. Espérate, ¿eh? Esto nos reconduce. Sí, ustedes pueden pensar eso, pero lo único que traten de no superponer exactamente una cosa a la otra. Pero sí, es verdad, es verdad. Espere, sigamos un poquitito. Dice, esto nos reconduce a la génesis del ideal del yo, que era esta identificación. Pues tras ese ideal del yo, que va a resultar de la introyección de estos objetos, ¿sí?, edípicos, tras esta se esconde la identificación primera, de mayor valencia del individuo, la identificación con el padre de la prehistoria personal. Como que hay algo que se transmite, que no solamente pasa por ese deseo materno, sino que la madre transmite por la vía de su deseo. Es anterior al niño, es anterior a la ontogénesis, su prehistoria, ¿sí? A lo que se identifica es algo que lo antecede, en esa identificación primordial.
Dice, a primera vista no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto. Bueno, esto era lo de la identificación primera. Pero dice, estos nexos tan complejos que requieren ser descritos más a fondo, dos factores son los culpables de esta complicación. La disposición triangular de la constelación del Edipo y, ¿qué otra cuestión dice? Que es lo que define para dónde va a parar la identificación. Un término que es clave además en este momento en la discusión de la cuestión de identidad de género y demás. La bisexualidad, profe. Claro, claro. Entonces ahí Freud queda para mí en una especie de atolladero, porque él va a decir, las identificaciones secundarias, digamos, esta constitución del ideal del yo debe su génesis a esa identificación primordial. Pero la orientación que van a tomar, ¿sí?, va a depender fundamentalmente de la triangulación edípica, de cómo se juegue el vínculo al objeto incestuoso y lo que se instale como prohibición respecto a ese objeto. Y también, dice Freud, lo que va a jugarse acá es una especie de, ¿cómo lo dice él?, la intensidad de las disposiciones sexuales. Como hay una bisexualidad constitutiva, depende de la intensidad de las disposiciones sexuales, va a ser una identificación a la madre, o una identificación al padre, o una identificación al padre que implique una hostilidad, ¿sí? Esto dice va a depender de la intensidad de las disposiciones sexuales. Entonces dice, el complejo de Edipo simple no es en modo alguno el más frecuente, sino que corresponde a una simplificación, ¿sí? El complejo de Edipo más completo es una especie de duplicado positivo y negativo dependiente de la bisexualidad del individuo. Esta injerencia de la bisexualidad es la que vuelve tan difícil penetrar con la mirada las constelaciones, proporciones de las elecciones de objeto e identificaciones primitivas, y todavía más difícil describirlas en una sinopsis. Claro, porque ¿dónde se traba ahí Freud? Él puede decir, la identificación secundaria es al rasgo del objeto perdido, la primaria es por incorporación de este padre primordial transmitido por el deseo, el amor de la madre. ¿Pero qué elige? ¿Cuál es la resultante de esto? ¿Qué identificación va a permitir la salida del Edipo? O sea, la posición sexuada, ¿sí? Dice, la diversa intensidad con que se acuñan sendas identificaciones, es decir, la posición que va a tomar el sujeto, se espejará la dificultad de ambas disposiciones sexuales. Es decir, que estas identificaciones van a dar cuenta de la elección de objeto y de la posición sexuada. Ahora, ¿qué permite qué posibilita esa elección? ¿O qué la produce? La disposición biológica, la intensidad sexual. ¿Vieron? Ahí es como que cuando Freud dice, bueno, la bisexualidad le permite pensar que las identificaciones pueden ser al padre del mismo sexo, al padre del otro sexo, para quedar como objeto respecto al del mismo sexo, ¿sí? Esa bisexualidad constitutiva permite todas las posibilidades del Edipo positivo y negativo, ¿sí? Está bien, ahí más o menos le da como una especie de base para pensarlo. Pero cuando quiere pensar qué le permite la elección, va a decir que se trata de una intensidad sexual, no sé, innata, biológica. Como que hace un límite ahí. ¿Por qué? Porque cuando él quiere explicar la salida del Edipo por la identificación al objeto perdido, no le dan las cuentas, digamos, ¿sí? Porque si el niño se identifica al padre para tomar como objeto a la madre, ¿cómo es esto? Si el padre no es el objeto perdido, es la madre. Entonces, falta algo acá. ¿Será una triangulación? Vieron que les decía X igual
Acá nos falta un elemento. Porque si no tenemos que ir a la biología, se trata de la disposición sexual. Entonces, por eso es como si dijéramos hoy en la actualidad, y bueno, alguien elige una posición, una elección de objeto masculino, una elección... ¿Cómo, Agustina? Porque hablamos de DIP, objeto, y como que no ubicamos en ningún momento a la castración. Y si hablamos de En esta castración, ¿de qué elección de hablamos? objeto. De falo. Entonces, lo que queda ahí, lo que para Freud es un atolladero, un impas, ¿cómo es estas identificaciones para la salida del Edipo, la constitución del ideal del yo? Se va a resolver en el Edipo femenino. Y es que todo esto ocurre porque ese niño o esa niña está en el lugar del falo. Entonces no son 3 elementos, son 4. ¿Y se pierde el objeto madre o el objeto padre? ¿O qué objeto se pierde? Esta es la pregunta que nos va a permitir resolver la lectura de Lacan. Profe, yo creo que se pierde el objeto incestuoso, pero si me identifico con el del sexo opuesto para seguir sosteniendo ese objeto, es como que uno resignifica eso, Sí, eso se es puede lo que... tomar, pero yo lo que quería ubicar es el impas al que llega Freud. Esa es la respuesta que da Freud, pero se le complica. Fíjate, primero, por su teoría de la identificación, porque sería erigir en el yo ese objeto que se pierde. ¿Sí? Entonces, no le da, digamos, no le da la cuenta, ¿sí? Porque se pierde el objeto incestuoso, pero se identifica al padre para poder separarse de este objeto incestuoso, para poder incorporar la prohibición, introyectar esa prohibición, ¿sí? Mediante la identificación ambivalente al padre. O se identifica a la madre para ser tomado como objeto del padre y elegir al padre como objeto de modo inconsciente. Sí, también se pierde el falo, pero el falo supuestamente lo conserva cuando hace la elección narcisista. Bueno, esto que dice Rocío, fíjense, y Jessica antes preguntó, ¿será el pasaje de ser al tener? Y esto que dice Rocío, se pierde el falo, exacto, también se pierde el falo. O sea, tomando esto que dice Freud, que la identificación permite introyectar ese objeto que se pierde, y pensando que el objeto que Freud no nombra acá, pero está de algún modo en juego, porque lo que hace que se pierdan los objetos incestuosos es la castración, entonces ya no es, porque fíjense que después Freud acá mismo en las identificaciones dice, a veces una identificación al padre, a veces una identificación a la madre y a veces una identificación a rasgos de los dos. Entonces, ¿cómo se elige eso a lo que se identifica? ¿Qué marca la dirección? No me acuerdo si era acá deme un segundito, o acá. Dice, el valor direccional, la significatividad, ¿qué orienta la elección? Porque esto nos permite pensar después la cuestión de identidad y de género y demás, saliéndonos del esquema, digamos, identificación madre, identificación padre. ¿Qué es lo que juega? Juega el falo como orientación, como valor direccional, dice Freud. Y ahí está la lectura de Lacan, que reordena todo esto. Toma los conceptos de Freud, de ideal del yo, de complejo de castración, pero los reordena colocando al falo como operador, como lo que permite el movimiento en el Edipo. En definitiva, como el complejo de castración que alguien dijo por ahí, Rocío, creo que lo dijiste vos.
vuelta. Lo que quería ubicar era, Freud llega a una especie de atolladero teórico cuando trata de definir las identificaciones edípicas, ¿sí? Que implican, por supuesto, una posición en la elección de objeto, porque esas identificaciones edípicas, al constituir el ideal del yo, orientan la elección de objeto, orientan el deseo, en definitiva. ¿Sí? Ese rasgo que va a aportar el objeto, o ese rasgo que me hace amable para el objeto. El ideal del yo. Ahora, cuando Freud tiene que decir por qué se eligen esas identificaciones, ¿sí? Si es, vieron que dice es positiva, es negativa, es ambas, es una mezcla de ambas, se enrieda y va a decir, bueno, va a ser más una disposición femenina, una disposición masculina, depende de una especie de disposición innata sexual, o sea, vuelve a la biología en un punto, ¿sí? Y a su vez lo deja como indeterminado. Si agregamos a este movimiento el falo como operador, en tanto representa al objeto de deseo, o da sentido, da significación al deseo, tal vez podamos pensar de otra manera esta identificación y la constitución del ideal del yo. Pero no lo voy a cerrar, lo dejo planteado, porque desde ahí vamos a leer lo de Lacan. Bueno, y esto, de algún modo, está anticipado en esa identificación primordial. Por el lado del ser. Ese ser, el objeto, se pone en cuestión en la castración. ¿Sí? Ahí va un poco más. ¿Vieron? Pero hubo que... No me dan tiempo. Me preguntan y me hacen ir y venir. Entonces después se enriedan. Va más o menos, o sea, lo que pasa es que este capítulo de Freud, chicos, cuando ustedes lo tengan que agarrar solos, es terrible. Ustedes dirán cuánta vuelta que dio, pero es así el capítulo de Freud, del yo y el ello. Es así de complejo y plantea toda esta, ¿cómo les diría? Como, no es derivaciones, como modos de pensar la identificación, que claro, es como decía Victoria, pero no, la identificación es esto, y no solo es el problema, que también plantea la identificación como incorporación. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué habla cuando habla de incorporación? Es tan enigmático, ¿sí? Entonces, bueno, algunas cosas situamos. Sí, profe, bastante claro para lo que es el texto. Bastante claro, pero no tan claro. No, ojo, yo para despejar un poco, siempre tengo como referencia el texto de Lacan, porque si no, esta posición de objeto está en Freud, pero hay que despejarla. No está tan a la vista, me parece a mí. Está un poco cuando dice, bueno, no hay objeto al principio, o el yo no está del todo, está endeble, o el yo es objeto del ello, pero Freud no pone a jugar el otro. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Lo pone a... Esto es, se aclararía con Lacan con respecto a la identificación al rasgo y la identificación a la Claro, posición por eso, pero subjetiva. quiero ir Relaciones entre despacito, ambos. porque eso... Capaz que ahí lo puedan... Es que en Freud está, digamos, no es que no está en Freud, pero Lacan, para mí, además de la identificación a rasgo, lo que introduce es el falo como operador, ¿sí? Y la diferencia entre Claro, aparte el rasgo ese que se incorpora es la diferencia entre el falo y el niño, ¿sí? Entonces, esa es la clave, esa es la diferencia, pero eso a su vez tiene tiempos en la Constitución. No es lo mismo como se incorpora en la identificación primordial que cómo se introyecta en la salida edípica, esa diferencia entre el falo y el niño. ¿Se entiende?
No es, no es del mismo modo, no es la misma Sí, sí, sí. descripción. Eso en Lacan está más claro con los tiempos. Pero en Freud se puede pensar por los tipos de identificación. Pero es verdad que es medio un enredo, porque Freud va y viene, queda como atrapado ahí. Entonces, cuando llega a ese atolladero teórico, recurre a la, ¿cómo es? Disposición sexual. ¿Sí? Pero recuerden que nos falta en el último pedacito del Edipo habla de sexualidad femenina. Y ahí dice, tanto el niño como la niña están puestos en este lugar de equivalencia simbólica. Entonces, equivalencia simbólica, ecuación simbólica, no es identidad con el falo. Es el niño en lugar del pene, en lugar del falo. Como es una ecuación simbólica, se los digo así, como para hacerlo. Como es una ecuación simbólica, el niño incorpora el nombre del padre, ¿se dan cuenta? Si la madre no estuviera operando esta ecuación simbólica, el niño no podría incorporar esta identificación al padre primordial. Porque la madre es la ecuación, no la identidad. Es una cosa en lugar de otra. No hay igualdad, identidad, tampoco hay simultaneidad. Es la prehistoria. Es la diferencia entre lo que espera y el que adviene. Pero si el niño no incorporara esa diferencia, no habría yo. Si fuera igual, nunca podría decir yo. Estarían las fauces. Esto es una reducción, pero como para que se entienda la idea. Por eso dice la prehistoria. Sí, Flor. Comentá. Claro, lo de la identificación tendría que tomarse como sí, digamos. Lo pienso en el caso de Dora, que ella decía, toso como mi padre. O sea, no es que soy mi padre, sino como mi padre. O sea, no soy mi padre, pero toso como él. Genial. Es a eso. Eso sería, por ejemplo, una identificación al rasgo, a un rasgo paterno. Claro. Pero puede haber rasgo porque está a esa distancia. El cómo. Claro, exactamente. Perfecto. Es como si lo que incorporara en esa identificación primordial es el funcionamiento del símbolo, del signo. Soy como, pero no soy eso. Y después funciona como rasgo, tal cual. Perfecto, Florencia, qué buena aclaración. El cómo. Entonces, fíjense que lo que se incorpora con la identificación no es la identidad, es la diferencia. Eso es lo que permite después a Lacan hablar de rasgo unario. Es la pura diferencia que hace al funcionamiento de la cadena. Es decir, si no incorporo esa diferencia, después no puedo decir yo, en términos de Freud. Después no habría yo. Por eso es la prehistoria. La prehistoria, que es esa ecuación simbólica. Bueno, trabajamos un poquito, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que así lo damos bien, los damos a fondo a los temas. Si no, quedan medio en el aire, quedan medios colgados. Son difíciles, son temas complejos. Pero con Lacan se nos va a ordenar un poquito. Pero si no hablamos de todo esto, no vamos a entender qué dice cuando dice metáfora paterna. No vamos a entender. ¿Se entiende? Bueno, pregunta. Escucho preguntas. No importa que las consideren básicas, esta relación entre las identificaciones que quedan ahí dando vueltas, pregúntenlas. Porque yo sé que eso no es tan sencillo. Agustina, que vi que por ahí te quedaste medio ahí, pregúntame que vos estabas en tema. A ver.
No, me quedé pensando en toda esta vuelta que le dimos a la identificación a la primera. Cuando lo leía Freud, como que uno pasa por ahí muy por encima, o en los audios de Alex entre que uno toma apunte, pero bueno, ahora es como que le dimos otra vuelta más interesante, más compleja, se deja pensando. Por eso, no hace falta, además, digamos, no hace falta entenderlo cabalmente. Miren, yo estaba leyendo un seminario de Lacan, que es el seminario 12, y dice, es enigmática, es opaca. ¿Qué es esto de incorporar? ¿Sí? O sea que da laburo pensarla, digamos. Queda ahí, aparte pareciera, saben que parece a veces como una condición que plantea Freud. Esto tiene que estar para que se pueda producir todo esto otro, pero no dice qué es eso que tiene que estar. Entonces, cuando dice qué es eso que tiene que estar, va al mito de la horda primitiva. Arma un mito de origen. Mm. Vamos a hacer así. Vamos a ir leyendo lo de Lacan, tranqui, porque parece que uno ahí va a encontrar la meca de no sé qué, y cuando llega resulta que era peor que el problema que tenía antes con Freud. Así que empecémoslo a leer, pero igual, de lo que anotaron hoy, denle una mirada, pregunte, y empezamos la próxima con preguntas, ¿sí? Y lo que no definimos, vamos a ver si Lacan nos da alguna respuesta y después tal vez no haya respuestas por ahora, queden abiertas algunas cuestiones. ¿Sí? ¿Está? Léanlo igual al capítulo. Léanlo. Bueno. Bueno, gracias, profe. Buen fin de. Hasta Gracias, luego. buen fin de. Chao a todos, buen fin de. Sí, vieron, al fin no tuve problemas de conexión. Estoy feliz. Esto está funcionando. Nos vemos. Un gusto. Salió bien. Un gusto estar Chao, con Luego, profe. ustedes. besitos. Gracias. Adiós. Chau, profe. Chau, chau.